Bienvenidas y bienvenidos a Stay Talks, un espacio para quienes no se conforman con respuestas rápidas. Un lugar donde la reflexión no solo es bienvenida, sino casi necesaria. Aquí nos permitimos parar, dudar, pensar con calma y, si hace falta, revisar aquello que dábamos por seguro. Porque también va de esto, de atrevernos a mirar las cosas desde otro lugar. En Stay Talks no venimos a dar lecciones, venimos a hacernos buenas preguntas, a conversar sin prisa, con profundidad, pero sobre todo con honestidad, a intentar entender un poquito mejor el mundo en el que trabajamos y el momento que estamos viviendo. Y para ello, hoy tenemos una invitada muy especial, que me hace mucha ilusión tener. Barba Ribagorda. Bienvenida, Barba. Bárbara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Francesc. Un placer tenerte aquí. Y como ya sabes, antes de entrar en materia hay un pequeño ritual que nos gusta respetar, ¿no? Para tomar conciencia de quién tenemos delante, ¿no? Porque habrá gente que aún no te conozca y es bueno que te vayan conociendo. Así que antes de seguir, como es tradición, vamos a coger el hinchador y agrandarte un poquitito el Vale. ego. O sea que vamos allá. Mirad, hay conversaciones que cambian la forma en la que miramos las organizaciones. Y hoy quizás será una de ellas, porque Bárbara ha construido su carrera en el ámbito de People and Culture, acompañando a empresas y líderes en procesos de transformación real. Pero lo que la hace distinta no es solo su experiencia, sino su mirada. Ella sostiene algo que a muchos les incomoda escuchar, que la mayoría de los problemas de una organización no nacen de los empleados, nacen del liderazgo. Y lo dice con argumentos, con experiencia y con una coherencia admirable, porque para ella no se trata de señalar, sino de asumir responsabilidad. Cree firmemente que cuando un equipo no funciona, cuando el compromiso cae o cuando el talento se va, la pregunta no debería ser ¿qué les pasa a las personas?, sino ¿qué estamos haciendo? O dejando de hacer como líderes. A lo largo de su trayectoria ha defendido culturas donde la escucha es real, donde la coherencia no es un eslogan y donde el liderazgo implica valentía, autocrítica y humanidad. No habla de bienestar como moda, sino como una consecuencia de una dirección consciente y alineada. Hoy vamos a conversar con una mujer que invita a los líderes a mirarse primero al espejo antes de mirar a su equipo. Y estoy convencido de que esta charla no solo nos va a hacer reflexionar, sino que nos va a hacer replantearnos cómo estamos liderando. Así que sin más espera, vamos a por ello, vamos a empezar esta charla, Bárbara. Y la primera cosa que me gustaría poner encima de la mesa, aunque es así, empezar como muy fuerte, A ver, es difícil, ¿eh? Tú sueles decir esto, ¿no? Que la mayoría de los problemas organizativos no son de empleados, sino que son de liderazgo. ¿Qué quieres decir exactamente con esto? ¿Por qué es un problema de liderazgo? bueno, al final, partiendo de la base de que todos nos lideramos, o sea, no únicamente, ¿no?, las capas que tienen ese rol de gestión puramente dicho. Entonces, cómo cada uno también asume las consecuencias de las decisiones que toma o no toma, también eso es liderazgo, ¿no? Okay. Entonces, desde esta perspectiva de que es culpa, ¿no?, de esa parte de liderazgo, no es acusar, ¿no?, al pobre middle management, que al final muchas veces se lleva todas las piedras de arriba, de abajo, y no es justo, ¿no?, tampoco. Pero sí que ellos tienen ¿cómo decirlo?, un valor fundamental en las organizaciones. Para mí son la palanca de cambio, de lo que viene hacia arriba, de lo que viene hacia abajo. Entonces, tal y como ellos se comportan, también hacen, ¿no? Ellos hacen de espejo hacia la gente que está debajo. Entonces, tal y como se puedan llegar a comportar, eso puede tener un impacto positivo o un impacto negativo, ¿no? Entonces, va un poco ligado con respecto a eso. Totalmente, hay un punto, ¿no? Ese punto de organismo vivo, ¿no? De la cultura que la hacen las personas que viven ahí, las personas que conviven esa cultura y sobre todo, como dices tú, ¿no? Aquellos, ¿no? Que entendemos como líderes, como dices tú, líder entendido desde el punto más holístico, no desde el punto de tengo un job description que me dice que tengo un equipo, sino más desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? Esa cultura viva que genera desde ahí. ¿Y qué preguntas? Estas personas, ¿no?, que decías, ¿no?, que están en middle management, que sí que ya, aparte de ser líderes igual innatos dentro de la organización, también tienen esa responsabilidad. ¿Cuáles son las primeras preguntas que se debería hacer un líder
cuando sube a líder, ¿no? Cuando llega a líder y dice, ostras, ahora tengo un equipo, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la primera pregunta que debería hacerse un líder? Más que la primera pregunta, lo primero, sobre todo por esa transición, ¿no? De cuando una persona pasa de ser team member a de repente ahora soy el líder, cómo trabajo de una forma diferente con la gente que antes compartía unas mismas tareas. Entonces, por eso justo lo decías tú al principio, ¿no? Cuando me inflabas el ego, en esa parte de mirarse al espejo. Ellos tienen que conocer mucho cómo son, qué valores tienen, qué creencias, qué miedos, a qué se van a enfrentar, porque cuando tengan como ese autodiagnóstico van a poder enfrentarse a muchas otras conversaciones. Entonces, ya no es tanto es qué primera pregunta hacerse o hacer al propio equipo, es que cuántas preguntas hacerse a sí mismos, quiénes son ellos y quiénes son y cómo quieren liderar, ¿no? Hacia la otra persona. Entonces, para mí eso sería la base fundamental para que a partir de ahí puedan empezar a construir. Porque si eso lo miramos hacia otro lado y ya nos metemos a, vale, comunica así, comunica asao, o hace esto o hace esto otro, perdemos la base, ¿no? Vas a querer imitar a lo mejor ciertos liderados que hayas visto, pero que seguramente pueden ir contigo, pero probablemente no, porque cada uno es de una forma diferente, ¿no? Y nos puede afectar y traemos mochilas con un montón de carga emocional que también es importante mirar para que a partir de ahí podamos construir un liderazgo que realmente nos represente y que sea positivo, ¿no? De cara al equipo. Total. De hecho, muy probablemente, ¿no? Si el momento en que se hace las preguntas ese líder es cuando has hecho esa subida, ¿no? De responsabilidad, igual lleva muy tarde, ¿no? Porque probablemente la organización tiene que haber planificado ese crecimiento, haber analizado cuáles son, ¿no? Como decías tú, ¿no? Haberle puesto delante del espejo, haberle acompañado, a verse y decir, oye, pues igual no soy muy bueno a la hora de motivar personas, o igual no soy muy bueno a la hora de gestionar proyectos, o igual no soy muy bueno a la hora de comunicar. ¿No? Y primero, que me ha dado cuenta de este espejo primero, ¿no? Antes de asumir mi rol de líder, pues me puede preparar previamente, ¿no? Para que ese trabajo de comunicar mejor, de motivar personas, de etcétera, lo pueda haber preparado previamente igual antes, ¿no? También un trabajo. ¿Qué responsabilidad a nivel empresa hay ahí? Porque muchas veces, ¿no? Lo hemos visto en muchas grandes empresas o más pequeñas, ¿no? Que subimos al líder y es como un poco, ahí está la piscina, nada, ¿no? Y a veces no hay ni flotador. Sí, o sea, ahí confundimos mucho venga, tiene que tirarse al precipicio porque así es como va a crecer, ¿no? Y como decimos, bueno, pues a leches aprendemos mucho más rápido, pero es verdad que es un cambio complicado, ¿no? Y trabajamos con personas y cuando trabajamos con personas y tenemos también lo que decía antes, una presión por arriba y una presión por abajo en un rol que es relativamente nuevo, estamos desbordados porque es que no tenemos, podemos incluso estar dudando de la capacidad que tenemos nosotros mismos, ¿no? Yo justo el otro día lo hablaba con una persona que le ha pasado esto, de, joder, tenía mucha capacidad a nivel técnica, de repente me han promocionado, consideraba que lo podía hacer porque yo quería y ahora de repente es que no sé hacer nada. ¿Qué hago? Ahora es cuando tiene como una crisis de identidad, porque al final acaba siendo eso, ¿no? De dudar de qué le digo al equipo, no me puedo tener ciertas conversaciones porque no tengo autoridad. Entonces, la compañía tiene la obligación y la responsabilidad de generar ese espacio y esa autoridad a esa persona que hemos promocionado, ¿no? Estamos diciendo, esa persona tiene el potencial para hacerlo, no le dejes ahí solo, acompáñale al menos durante un tiempo determinado. No tiene que ser siempre porque si no al final nos acabamos acostumbrando y no vamos a acostumbrar nosotros mismos a las cosas, ¿no? Pero sí que es importante que haya ese acompañamiento porque si no al final estamos nosotros mismos haciéndonos trampas en solitario. Luego no podemos decir esta persona no vale, Total. que muchas veces llegamos a esa conclusión, ¿no? La hemos promocionado y no valía. No, veamos primero por qué no valía. Si realmente es porque no tenía, que incluso a lo mejor hemos promocionado a alguien que no valía, pero tenemos que preguntarnos a quién estábamos promocionando, ¿no? Entonces, tiene una responsabilidad muy grande en ese sentido la organización. Total. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Primera, esa persona que le he promocionado y no valía. Bueno, primero es porque no has analizado previamente que no valía antes de promocionarlo, ¿no? Es la primera pregunta que deberíamos hacernos. Y luego creo que hay otro también detrás, que es, igual esa persona sí que valía o sí que tiene el potencial de llegar,
pero no quiere llegar, porque lo hemos visto muchas veces, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? Sobre todo específicamente en el caso tequi, en el caso, pues mucha gente que soy yo estoy muy contento haciendo mi trabajo de técnico, no quiero liderar un equipo, no es que no pueda o no pueda llegar a tener sus conocimientos, sus capacidades o que pueda llegar a desarrollarme, es que simplemente no tengo la voluntad, que al final es el primer paso de cualquier tipo de cambio, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo desde las organizaciones, ¿no? Para hacer ese doble análisis inicial. Primero es si alguien tiene las capacidades, bueno, diría triple análisis casi te diría. Si alguien tiene las habilidades, si no las tiene, si tiene la capacidad de tenerlas, o sea, si podemos llegar a acompañarlo para llegarlo ahí. Y la tercera es si tiene esa voluntad de ser líder, porque creo que esos 3 análisis son necesarios hacerlos antes de plantearnos una promoción, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer una empresa esto? Pues tú lo has dicho, preguntando, o sea, sentarse con esa persona y entender realmente qué inquietudes tiene. Venimos yo creo que acostumbrados a que una persona, si ya era muy buena, tenía que ir hacia arriba y no veíamos otras posibilidades de abarcar, ¿no? Oye, vale, está en su zona de confort, pero ampliemos la zona de confort porque seguramente tenga todavía mucho que poder aportar en el ámbito en el que está, no hace falta que evolucione, ¿no? Y hemos pecado mucho en eso, en hacer que la gente vaya creciendo en roles que realmente no querían y quien se haya perjudicado, pues al final son los equipos. Entonces, sentarse con esa persona, entender, oye, ¿qué necesidades tienes? ¿Qué inquietudes? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cómo podemos acompañarte desde la organización? Porque eres una persona que consideramos que tiene potencial. Entonces, a partir de ahí, vayamos a generar, no le diría un rol adecuado, ¿no? Y adaptado únicamente a esa persona, pero en parte sí, ¿no? Realmente, si queremos que tú continúes con nosotros, ¿cómo te vamos a acomodar ese camino para que al final sea un win-win? Porque al final trabajamos para eso, ¿no? Tenemos que ser un win-win la propia organización con los propios empleados para que al final estemos cómodos y podamos aportar valor, que es lo que realmente nos va a hacer alcanzar los objetivos en las compañías. Total, yo siempre lo digo, es lo que acabas de decir ahora, que yo creo que fundamentalmente el pal de pallem català, ¿no? El centro de todo es, oye, es que hay que crear un plan de desarrollo a medida para esa persona, entender bien, escucharla, ¿no? Su one-to-ones, si hemos detectado que tiene un talento, ya un one-to-one, ya no con su manager, sino también con un HRBP, con un business partner, etcétera, que pueda entrar mucho más profundidad y decir, oye, esta persona, su camino de crecimiento es este. A líder o a cambiar de equipo para romper silos dentro de la organización. Tengo que generar esa carrera personalizada y ese crecimiento de desarrollo, ¿no? Decir, pues bueno, para llegar a ese punto necesitamos hacer estos 4 pasos para llegar allí, ¿no? Hay que hiperpersonalizar cada vez más y me gustaría saber, en tu experiencia, ¿no? Porque sé que tú has trabajado con muchos líderes, has estado mano a mano con ellos, ¿cuál es aquella cosa que no siempre, porque evidentemente no siempre pasa, pero que muchísimas veces te encuentras que es donde se sienten más solos los líderes a la hora de desarrollar su equipo, a la hora de acompañar a su equipo? Yo creo que no sé cómo lo están haciendo las compañías, pero sienten que no son los responsables de ese acompañamiento, ¿no? Que al final, si la organización no tiene X formaciones, un plan de carrera súper marcado, de pasa aquí, luego aquí, 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 como que no va con ellos. Porque es como, ¿qué le voy a decir yo, no? Hay gente que me dice, pero ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a decir yo que haga o que deje de hacer? Bueno, pero es que tú estás para eso, para lo que decíamos antes, ¿no? Para escucharle, para entender qué necesita y a partir de ahí lo que tú puedas construir con él y lo que no, pues oye, pues tienes el área de talento que te puede acompañar en ese proceso. Pero yo creo que eso es lo que más les cuesta, como hacerse parte del crecimiento de su equipo y hacerse también responsables, que de una forma u otra ellos, para bien o para mal, están haciendo que sus equipos crezcan. Primero con su ejemplo y luego pues dándoles también el espacio para crecer, ¿no? Con esa parte de delegar, de confiar, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que más sí, les cuesta. Súper, total. Bueno, al final creo que yo creo que es el común denominador, ¿no? Muchas veces cuando sube un líder a un rol, lo que sí que casi siempre pasa, ¿no? Es que tiene conocimiento sobre ese rol, ¿no? Cuando hay una promoción interna, digamos, cuando sube alguien de ventas a liderar un equipo de ventas o cuando sube alguien de producto, ¿no? A liderar el equipo de producto, normalmente del conocimiento de aquello que hay debajo, ¿no? Digamos, de la operativa, ¿no? Del hard skill, de lo que hay detrás, normalmente lo tienen muy, muy dominado.
la pregunta que muchas veces me hago, y la abro aquí abierta, a ver si tú tienes la respuesta finalmente, me la puedes dar, que muchas veces lo que nos pasa es que como líderes de talento no podemos asumir una cosa que muchas veces se asume, ¿no? Que un líder es capaz de desarrollar talento, que un líder es un experto psicólogo capaz de analizar las personalidades que tiene delante, capaz de analizar cuáles son las potencialidades de esa persona, cuáles son sus sentimientos, si tiene burnout o no tiene burnout. O sea, analizar todo esto por parte del líder, ostras, muchas veces asumimos que él es capaz de hacerlo igual, no tiene ni idea de por dónde empezar, ¿no? Pero si ni uno mismo a veces es capaz, Total. no podemos. Y tampoco es justo, ¿eh? Yo creo que no es justo de que garanticemos que, oye, pues esta persona, si es que tienes que hablar con él, tienes que entender sus emociones, yo te puedo acompañar y poco a poco podemos ir trabajándolo. Pero hay gente que tiene, joder, lo tiene en su día a día mucho más innato y manera natural hacerlo que de manera impositiva, ¿no? Totalmente. ¿Qué le voy a preguntar? Si yo tengo un montón de cosas y ya pregunto a mis hijos, joder, pero que también es parte de tu responsabilidad el poder escucharle, el poder entender, porque a partir de que cuando lo entiendas y lo estés escuchando vas a entender cómo está funcionando dentro del equipo. Es lo que tiene que conectar, ¿sabes? No únicamente te mando esa tarea y venga como si fueras un robot, hazlo, 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 hazlo. Y si me estás fallando, ¿por qué me estás fallando? Pero sin indagar realmente en preguntar, ¿no? ¿Por qué estás fallando? Es complicado, ¿no? Pero sí que es algo que desde el área de talento tenemos que ir acompañando. Y si pasa cualquier cosa, que les podamos nosotros acompañar en esas conversaciones. Yo siempre les digo, oye, si tienes cualquier problema, lo podemos preparar juntos, pero si no, voy contigo a esa sesión y lo que tú no puedas, yo te voy asesorando, porque al final, bueno, hay personas que tienen más facilidad que otras en poder abordar esas conversaciones y eso no le va a hacer peor líder, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues sí que puede hacer que el impacto sea más negativo en el equipo que otra persona. Entonces, desde nuestro lado tenemos que cuidar también eso. Totalmente. Yo creo que es bueno asumir esto, es bueno asumir que, como decías tú, ¿no? Hay gente que tiene esa necesidad o ese conocimiento, esa voluntad, esas ganas, esa inquietud, ¿no? De acompañar, de sentarnos, de tener un one-to-one de calidad, de entender, y hay gente que no le salta natural o le cuesta mucho más y hay que acompañarlos mucho más, ¿no? Y hay una cosa también que muchas veces me resuena o me hace pensar, ¿no? Y es que me encuentro muchas organizaciones, ¿no? En las cuales hacemos la típica, ¿no? Annual Review 360, ¿no? Y ahora que viene febrero y marzo, ¿no? Es la típica época, ¿no? Que recursos humanos, ¿no? Está como detrás de la oreja de todos los managers. Hay que hacer ese análisis y hay que cumplimentar esto, ¿no? Y muchas veces me doy cuenta que ese análisis muchas veces, como bien decías tú hace un segundito, se percibe como un check the box, ¿no? Se percibe como un tengo que cumplir porque recursos humanos me pide que tengo que rellenar esto, ¿no? Y cuando esto se percibe como una tarea más, ¿no? Se percibe como algo que no aporta, que simplemente es un check, justamente estamos haciendo un flaco favor al desarrollo personal, al desarrollo del talento, ¿no? Porque el check está bien hacerlo, ok, pero si no hay una continuidad, estos datos que tomamos una vez al año no los podemos tomar de referencia en diciembre como la realidad de ese empleado. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Que tomamos como referencia un análisis antiguo y hecho mucho de proceso, más que de, digamos, de esa conversación o de ese seguimiento permanente. ¿Cómo podemos conseguir que los managers realmente se involucren en este sentido? Bueno, es que has dado con un tema que a mí es que la evaluación anual la eliminaría de todas partes. De hecho, nosotros en Advia no la tenemos. Apostamos por un feedback continuo, ¿no? Creo que es fundamental, pero como todavía no hemos sido capaces y nos cuesta hacer ese cambio de mindset, la gente sigue viéndolo como una tarea. Entonces, Total. la gente pregunta, ¿no? Está siempre abierto y la gente te sigue preguntando, ¿hasta qué fecha tengo? ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? Es como, a ver, no, yo les decía, ¿no? Tuve un poco una sesión también de concienciación con respecto a este tema y les decía, el feedback vamos a tratarlo no como obligación, o sea, vamos a hacerlo como un proceso, ¿no? Como preocuparte de nuestro acompañamiento con nuestros equipos, de entender cómo están, qué dejan de querer, cómo les podemos acompañar. Pero es que, como tú decías, si solo teníamos las conversaciones una vez al año, es que, y además, bueno, es verdad que en la parte tecnológica cambia todo mucho, pero yo creo que ya en general en muchos sectores, ¿no? Va todo muy rápido y más con toda la vorágine que vivimos ahora mismo en el mundo.
De lo que hables hoy, incluso ayer ya había caducado, ¿no? Toda esa conversación. Sí, sí. Tenemos que tener conversaciones continuas. Otra cosa a lo mejor es que cada 2 veces al año, porque creo que incluso una es mucho, tengamos como un sentarnos mucho más profundo, analicemos, veamos, dejemos de ver, pero continuamente tenemos que tener esas conversaciones, porque es que si no se va a perder mucha información y una persona pasa, ¿no? Pasa de un proyecto a otro, ya ese manager incluso puede desaparecer porque se puede ir de la compañía y se pierde la información y esa persona luego te vuelve a decir, es que yo ya se lo conté a la otra, ¿por qué te vuelvo a contar a ti lo mismo si esta dolencia me lleva pasando durante años? Y también da rabia, ¿no? A mí me da rabia cuando me lo Sí, dicen y digo, joder, es que nosotros si queremos evitar eso, vosotros tenéis que compartirlo ahí. No es porque sea un capricho, no es que le digo tal sí, cual, digo, sí. es un capricho mío de querer tener esa información. Es que al final nos ayuda a nosotros y le ayudáis a la propia persona a que se quede ahí registrado y eso pueda favorecer su crecimiento dentro de la organización, ¿sabes? Totalmente. Es que si no, al final estaría como intentar tener una relación con un cliente, ¿no? Y no tener un CRM donde pongas qué contactos has hecho, qué cosas has hablado, qué intereses tiene, dónde pensamos que puede llegar. O sea, al final, yo esto muchas veces lo pienso, ¿no? En recursos humanos es como es un espacio huérfano de una o varias herramientas, ¿no? Que le permitan tener esto que dices tú, digo, un sitio donde pueda ver la evolución del riesgo de burnout de este empleado o la evolución de la performance de este empleado o pueda ver la evolución de todos los one-to-ones que he tenido en este empleado, de qué hablamos, qué objetivos nos marcamos, cuáles conseguimos, cuáles no. Porque como dices bien tú, los managers cambian, la gente cambia y lo que no puede ser es que, como dices tú, de mañana se va un manager, cambia de empresa el manager y todos sus empleados, oye, nadie sabe ni dónde están, ni qué hacen, No ni qué estamos. potencial tienen, ni absolutamente nada. Totalmente, se quedan súper, súper huérfanos de información. Y eso creo que es muy importante, como bien decías tú, ¿no? Ese trabajo de decir, oye, esta información que estás recabando, que estás consiguiendo en estas conversaciones con tus empleados, debe estar guardada en algún lado. Mm, A día de hoy, no sé si en vuestro caso, si tenéis algún tipo de herramienta, alguna manera de trabajar conjuntamente, porque nos encontramos mucha gente que aún va, desgraciadamente, con sistemas tan rudimentarios, algunos no tanto, pero algunos incluso con Excel, historias así. ¿Cómo puede ser que toda la historial de un empleado esté residido en un Excel, en una carpeta de un ordenador de alguien? ¿No? Bueno, en este suben cabezas humanas, ¿no? Que a veces También. esas enciclopedias de las personas te van preguntando y dices, joder, me suena esto de esta. Bueno, nosotros sí que tenemos una herramienta, ¿no? Que al final recopila un poco toda esa información, puedes ver los históricos de los retos que se han ido estableciendo, sobre todo un poco para tener esa trazabilidad, ¿no? Y ya no solo en la parte a nivel de desarrollo, porque también la persona, lo decías tú antes, puede haber cambiado, entonces, ¿qué le ha hecho cambiar? ¿Qué emociones? ¿Qué punto se encuentra? También es importante, ¿no? Y a lo mejor esa información, pues por suerte o por desgracia, no se deja ahí anotada, ¿no? Oye, pues tuvo cierta crisis personal en este momento y por eso pues bajó su performance, pero luego ha continuado, porque si no se deja eso que le ha acompañado en ese contexto, ¿no? De una forma u otra recogido, también parece que le está penalizando, ¿no? Tiene una etiqueta de, no, es que de repente hace 2 años su performance fue malísimo en este proyecto, ya no lo quiero, pero ¿qué le pasó? ¿No? Y todo ¿Qué eso había es detrás? importante, claro, y es importante que quede recogido, pero creo que todavía eso no lo estamos sabiendo dejar ahí, nos estamos centrando mucho más en los hechos, que obviamente tienen que ser, pero esa parte emocional que define, ¿no? Y que contextualiza todo lo que ha pasado, creo que todavía no estamos siendo capaces de dejarlo ahí recogido y sigue en las cabezas de cada persona. Total, yo creo que es un problema muy grande de la sostenibilidad de negocio. O sea, es un problema muy grande de, de- de que no seamos capaces de filtrar esto, guardar esto y tener esta información por lo que decías, porque luego no podemos tomar decisiones basadas en la realidad completa, en la foto entera de esa persona, sino simplemente, como decías tú, en una mala performance, de golpe se ha quedado como la mancha en su currículum para toda su vida esa persona, cuando realmente, oye, igual estaba pasando un momento muy delicado en su vida y llegar a esa performance en ese momento delicado realmente es un achievement enorme, con lo cual es ver ese 360 real, ¿no? Ver esa foto entera de ese empleado para entenderlo y para cuidarlo, ¿no? Al final, súper. Yo creo que es un tema que es hiper, mega interesante. Oye, y me gustaría también hablar un poco más de cultura, ¿no? Y de cultura organizacional, ¿no? Y me gustaría ver
un poquito, a veces, la responsabilidad que tiene el manager en verse esta cultura, ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿no? Desde arriba, el director de talento genera, ¿no? ¿Cómo queremos que sea nuestra cultura, ¿no? Generamos a veces, ¿no? Presentaciones muy completas, muy bien explicadas de lo que estamos haciendo, pero luego no somos capaces de diluir, ¿no? De pasar esta en cascada, en bajada, ¿no? Esta cultura y acaba siendo inconexo a aquello que decimos que somos con lo que hacemos, ¿no? Y qué responsabilidad o cómo trabajamos con un líder para que nos ayude a demostrar con el liderazgo, no lead by example, ¿no? A esta cultura hacia sus equipos para que permeabilice al máximo posible. ¿Cómo puedo hacer esto? Tiene que entenderla. Yo creo que hay veces que ni siquiera la entiende. Pero y puede ser no porque no se la hayan explicado, es porque a lo mejor la estamos explicando desde unas palabras que no calan Ok. en el resto de gente. Entonces, hasta que ellos no la entiendan y vean lo que tú decías, ¿no? Que es coherente lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo, Uh-huh. no va a poder llegar a trabajarlo con el propio equipo. Y a lo mejor lo está haciendo de manera natural porque pues, los valores, pues al final esperemos, ¿no? Que esté teniendo confianza, Uh-huh. esté colaborando, más dejándolo así como Sí, lo sí. mínimo, ¿no? Pero yo creo que no hablamos muchas veces el mismo idioma y eso también nos penaliza. Y damos por hecho que la mente del que está contándolo aquí es la misma cabeza que el que está aquí. Y a lo mejor, porque muchas veces pasa, hay un gap enorme entre de los diferentes niveles. Entonces Total. tenemos que bajar un poco y, vale, te lo voy a explicar para que tú lo entiendas y que así lo permees y de manera natural se impregne, ¿no? En todas las personas de la organización. Pero creo que eso es lo que nos pasa mucho. Decías, oye, hay PPTs, hay muchas cosas muy bonitas, hay vídeos, hay de todo, tenemos todo el material gráfico posible, pero luego la gente a lo mejor le preguntas y no sabe decirte, pero pregúntale cómo vive. Ahí cuando le preguntas cómo vive, seguramente te llegue a decir con unas palabras mucho más llanas lo que estamos queriendo promulgar a nivel cultural dentro de la organización. Ahí es donde tenemos que ir a utilizar esas palabras que dice la gente. Me parece muy interesante, ¿no? El intentar transformarlo, ¿no? Intentar simplificarlo, intentar, ¿no? Esa idea de simplify, 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 ¿no? Cuando lo tienes simple, vuélvelo más simple. Cuando tengas más simple aún, que sea tan, tan, tan fácil de explicar como una frase que explica cuál es el valor o el moto, ¿no? Que realmente mueve esa empresa. Porque como más fácil sea, más fácil de compartir esta. Y yo estoy de acuerdo contigo. Lo vemos muchas veces, ¿no? PPTs largos, donde hablamos de cultura de 25 valores, súper explicados, súper desarrollados, que sí, están fantásticos, pero para entenderlos tenemos que hacer prácticamente un máster o una sesión de 4 horas con todo el mundo. Entonces, claro, eso evidentemente no es escalable y no es traspasable. Y yo tengo que ser capaz de cada vez sintetizarlo para sacarlo más rápido. Súper, súper interesante ese punto, ¿no? Y simplificarlo para que se entienda muy fácil. Y una pregunta que muchas veces me hacen es ese balanceo, ¿no? Entre soy el líder y tengo muchos trabajos, muchas cosas, muchos objetivos, un alto rendimiento que se me exige, pero en paralelo se me exige también que cuide a mi equipo. Yeah. ¿Cómo hago ese balance de, oye, exijo, pero os cuido? O exijo, os cuido, o las dos. ¿Cómo puede un manager realmente trabajar mano a mano con su equipo para exigir, pero a la vez cuidar? Si hay un ambiente de confianza y de seguridad, yo creo que debería darse ese equilibrio de manera natural. Es verdad que nos cuesta, ¿no? Porque hay veces que parece que es, ¿cómo le voy a reñir a esta persona por esto? ¿Cómo le voy a decir esto? Pero es que le estás hablando de su trabajo, de un hecho, no le estás diciendo nada que sea, oye, pues te insulto, ¿no? No, estás diciendo este trabajo por X o por B, pues no ha cumplido con el estándar que estábamos esperando o has fallado en esto. Ahí está el feedback que hablábamos antes, ¿no? A veces que nos enfrentamos a conversaciones difíciles porque ¿cómo se lo va a tomar? ¿Qué va a pensar? No pasa nada, es que es nuestro trabajo y eso no le va a etiquetar y no le va a juzgar. Pero ahí también le estás cuidando porque le estás Totalmente. ayudando a entender, joder, qué ha hecho, qué ha dejado de hacer y cómo lo puede mejorar. Entonces, ahí en ese equilibrio, esa confianza y esa seguridad es importante, porque muchas veces luego si no nos vamos, mucho tendemos a la parte de cuidado y confundimos el cuidado con esa parte de paternalismo, ¿no? Yo creo que cuando entramos en Son cosas ese diferentes, sí. de paternalismo ya no estamos haciendo un flaco favor al equipo, porque le estamos
sobreprotegiendo de algo que realmente no es necesario. Porque, joder, es que lo decía antes, estamos trabajando y trabajamos por dinero, porque nos pagan, porque tenemos que hacer nuestro trabajo bien o, bueno, lo mejor que podamos. Entonces, para eso también está esta persona, ¿no? Este responsable para que nos pueda orientar y nos pueda acompañar y a su vez, como decía, pues a que nos pueda cuidar, ¿no? Ese bienestar. Totalmente, es muy importante, ¿eh? A veces la tendencia esta que hacen muchos líderes de pospongo el problema, no, le pego una patada para adelante y ya lo hablaré más adelante, y como ese problema que inicialmente hubiera podido ser una conversación solucionable, ¿no? Que solucione la situación, a veces incluso hace que se enquiste una situación y que quede completamente atorado y bloqueado. Es un problema que antes se podría haber solucionado con una conversación honesta, sincera, sin paternalismo, simplemente explicando la situación delante. Yo tenía un líder con el que trabajaba que siempre decía una frase que me hacía mucha gracia, que decía el first eat the frog. Primero cómete la rana. Primero hace aquello que no te gusta. Primero, si algo no te apetece hacerlo, hazlo lo primero, porque es probablemente muy importante que lo hagas lo primero, porque es aquella conversación que no estás queriendo tener o que estás posponiendo por miedo, pues a esto, ¿no? A romper una relación, a que se lo tomen a mal, a que no sé qué, pero como bien dices tú, hoy me lo tomo mal, si no tengo la conversación, mañana va a ser una bola enorme que no voy a poder parar, que no voy a poder trabajar, no voy a poder solucionar. Con lo Es que cual, además, hiper importante. entonces nos montamos cada uno nuestra película. Entonces, si no tenemos esa conversación a tiempo, cada vez va a ser, tú decías, ¿no? La bola más grande y más grande. Es que hace poco me pasaba y ya por fin han tenido una conversación después de meses y bueno, a lo mejor no llega a ser la relación como podía ser hace un par de meses, pero pueden volver a trabajar juntos. Habían llegado a un punto en el que ya era todo tenso, ya no se podían compartir, no se podían comunicar. Y eso hace mucho daño, estamos trabajando todo el día prácticamente. Entonces, garanticemos que estemos en un ambiente cómodo para poder hacerlo, ¿no? Y si tenemos las conversaciones nos van a ayudar a que luego todo vaya mejor, aunque nos cueste, ¿no? Y nos hagamos Sí, de sí. todo corazón, pero tenemos que tener las conversaciones para poder ayudarnos. Al final, ¿no? Sí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Decía, no sé qué superhéroe era, uno de ellos decía esto, ¿no? Y creo que al final es esto, es decir, oye, sí, tengo una responsabilidad y esa responsabilidad también es esta, es de ser valiente y hablar de lo que se tiene que hablar, ¿no? Y levantar la mano y decir, oye, ahora es el momento adecuado para tener una conversación y reflexionar sobre esto. Y en base aquí me gustaría sacar un tema un poco más profundo, un poco más, ya no tanto de equipo, ya no tanto de líder con equipo, sino más a nivel organizacional, ¿no? Hay una pregunta que siempre me gusta hacer en State Talks con otros lados, pero que es, si tuvieras que sacar un tema mañana en un comité de dirección como responsable de people, ¿cuál sería el tema que crees que hoy deberían los equipos de dirección de una empresa estar hablando como si no hubiera un mañana, porque puede ser un problema realmente en el futuro? Sé que es una pregunta compleja, ¿eh? Sí, sí, aquí me has pillado y a lo mejor voy a ser muy sencilla, pero es que es hablar de las personas. Es que las personas son el motor de todo lo que se mueve y es hablar desde la curiosidad de cómo está cada una de ellas. No desde, vale, esta persona hace bien esto otro, me sirve para este proyecto, me sirve para este otro, pero realmente el saber cómo están cada una de esas personas son los que yo creo que lo que marca la diferencia en las organizaciones, el conocer al equipo que te rodea. Creo que es fundamental. Y a lo mejor es muy simple, ¿eh? Y a lo mejor No, no. no era lo que tanto esperabas, pero yo creo que es, y que sea de verdad, no que sea, como decíamos antes, de people centric por todas partes, no, que realmente ya esas personas, y a partir de ahí, pues diferentes procesos, ¿no? Que vayan asociados. Como decíamos antes, trabajamos por dinero, bueno, pues que haya transparencia a nivel de cuándo son esos procesos, qué se mide, qué se deja de medir, que tengamos conversaciones honestas, oye, pues en esta no hay una promoción, no hay una subida, pero ¿por qué sí, por qué no? O sea, que al final cuidemos también eso, que son temas que parece tabús, ¿no? Que no queremos hablarlo, pero bueno, al final todos trabajamos Hay que hablarlos. claro, y hay que hablarlos y siempre todos queremos ganar más, ¿no? Nunca estamos conformes, pero tienes la responsabilidad de también trabajar con tu equipo
y abordar ese tipo de conversaciones, tanto la parte, como digo, económica, como la parte de todo el crecimiento, como la parte, o sea, todo, ¿no? Hay un equilibrio Sí, sí. y es importante, cada uno está en un punto en su vida, ¿no? De que para él sea más importante una cosa u otra, pero hay que abordarlo. Entonces, todo Ujú. parte a partir de las personas y qué necesitan en cada momento de su experiencia dentro de la organización. Total, yo creo que hay algo que muchas veces no lo defendemos, ¿no? Desde People, el talento, no lo defendemos suficiente muchas veces, que es esa realidad de que todo el equipo de liderazgo y también evidentemente el comité de dirección tiene que entender muchas veces que el empleado es el único working asset dentro de la empresa. O sea, si mañana mi máquina X se me rompe, pues tengo un coste de cambiar esa máquina X y poner una nueva, pero el proceso no va a cambiar. Esa máquina es muy fácilmente reemplazable. Pero ese asset que es un empleado, si mañana se va, estamos perdiendo conocimiento, estamos perdiendo procesos, estamos perdiendo experiencia, estamos perdiendo conexión interpersonal, estamos perdiendo algo que no podemos cambiar. Las personas no somos iguales unas que las otras, por mucho que en algo somos mejores y en algo somos peores, somos diferentes, pero ese cambio no es tan fácil, digamos así, es realmente muy complejo. A veces lo sabemos, ¿no? Hay posiciones dentro de las empresas que tardamos meses en poder encontrar a alguien, no que cubra esa posición, porque nunca vas a cubrir esa vacante total, pero que más o menos se acerque a lo que teníamos. Pero eso hará cambiar procesos, hará cambiar cosas, hará cambiar equipos, hará cambiar dinámicas, porque hay una realidad que es la teoría de roles dentro de un equipo, que si pongo una pieza nueva, hay un juego de roles ahí que cambia y que me lo cambia todo, ¿no? Entonces, muchas veces no entendemos la presión o la importancia o la fuerza, ¿no?, que hay de ese asset dentro de la empresa, que sí que es un asset que puede irse por la puerta, que lo podemos perder si no lo cuidamos, si no, como decías tú, ¿no?, si tenemos una experiencia de earning o de crecimiento, etcétera, lo podemos perder. Y el impacto que tiene no es el mismo de cualquier otro asset que simplemente es un coste que cambiamos. Es algo que no se cambia tan rápidamente, ¿no? Sí, total. O sea, al final, ahí el problema también yo creo que es, pues, si es que todo parte de la escucha y el poder sentarse. Sí, Me pasa mucho con esto que estabas diciendo, ¿no? Cuando llega el momento de contraofertas y te vienes las manos a la cabeza y dices, pero esta persona, ¿cómo no hemos visto venir, ¿no? Que se iba y cuánto quiere y cuánto te pago para que te quedes. Pero que esa persona, aunque se quede, ya se ha un ido. poco sobre, ya se ha ido, ya tiene una fecha de caducidad, sea en ese momento o sea dentro de 3 meses, cuando aunque le hayas puesto X cantidad sobre la mesa y le hayas prometido el oro y el moro. Pero esa persona ya no está. Porque cuando tenías que tener la conversación en el momento adecuado no la has tenido. ¿Por qué? Porque a lo mejor iba todo bien o sí, 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 le vas dando largas, pero no has afrontado en el momento que era lo que tenías que hablar. Y a lo mejor era simplemente con te escucho, cambiamos este proyecto o hacemos esto otro, y a lo mejor era tan simple como un mínimo cambio. Pero si sigues sin tener, ¿no?, abordar ese tema, eso se va a ir haciendo más grande y al final la persona va a decir, es que ¿qué hago aquí? No me siento cómoda, ya no estoy sintiéndome, por mucho que tenga a lo mejor desarrollo, por mucho que me estén pagando, Sí, ya sí. esa parte de cuidado me ha dolido y ya no me siento cómodo dándote un servicio, porque al final es eso, ¿no? Te estoy dando un servicio para que tú ganes a mi costa. Entonces, rompemos ahí. Y si no tenemos esas conversaciones, pues nos penaliza como organización. Totalmente. Yo creo que has dicho una cosa muy, muy clave, pero mucho, que es, oye, la realidad de la persona que ha decidido irse, ponerle más dinero encima de la mesa en ese momento en que ha dicho que de irse, simplemente es empujar tiempo, ganar 3, 4 meses para encontrar su reemplazo, para hacer estructura para que me impacte lo mínimo posible, pero esa persona ya ha decidido, ya es demasiado tarde. Yo siempre digo, cuando la gente habla de retención de talento, pienso, si el problema es retener, si el que tienes que decir retener, es que ya estás actuando cuando algo ha decidido que se va a ir. Sí, Entonces ya vas muy tarde. Hay que fidelizar, ¿no? Hay que crear estructuras, crear espacios, como dices tú, ¿no?, que escuchen, que vean y que digan, oye, pues esta persona necesita un cambio, necesita cambiar de proyecto, porque ese cambio de proyecto es mucho más que el dinero que le puedas ofrecer. El cambio de proyecto es visiones nuevas, cosas nuevas, retos nuevos que puede hacer que se conecte mejor con el negocio, y tener siempre esos ojos abiertos, ¿no?,
para fidelizar, ¿no? Para cuidar antes de que sea demasiado tarde, como dices tú, creo que es fundamental. O sea que súper, súper de acuerdo con tu punto de vista ahí. Súper. Oye, estamos ya llegando a los últimos momentos de la charla que hemos tenido hoy, y me gustaría poder lanzar, ¿no? Acciones y cosas que podamos hacer mañana, ¿no? Como líderes, sea líderes específicos o líderes de talento, ¿qué cosas podemos cambiar? Pequeños cambios que podamos hacer que el día de mañana nos permitan radicalmente cambiar estas dinámicas que estábamos viendo hasta ahora. ¿Cómo conseguimos hacer que nuestros líderes, middle management, etcétera, tengan esos ojos y esas ganas de escuchar realmente a los empleados? Pues mira, se me ocurren varias cosas. Por un Venga. lado, cuando hablábamos, ¿no?, de que está aquí el middle management y tiene alguien por encima, que ese por encima confíe, ¿no? Y que pueda delegar y que pueda generar ese espacio de que la gente se equivoque y que se lance, pero que se lance, que sepa que, bueno, pues que tengo un salvavidas, que está la persona por encima acompañándome de una forma u otra. Y te iba a decir otra, ya se me ha ido. Bolo. Sí, ya me ha llegado. Súper. El tema de decisiones, ¿no? Tomar decisiones. Ves las agendas de los managers y es que tienen algunas reuniones solapadas unas con otras que digo, pero vamos a ver, si hace falta que realmente veas esa sesión, es que no puedes dar sin mí, a ver, pero ¿para qué vas toda esa sesión? O sea, que ellos también se puedan preguntar, ¿para qué estoy en esa sesión? Si es necesario que vaya o que no vaya. Y si no, di que no a la sesión o posponla para otro momento, porque a lo mejor cuando tengas ese momento libre le vas a poder dedicar a otra cosa, ¿no? Como puede ser al equipo, porque luego nunca tenemos tiempo para sentarnos con nuestro equipo a hablar, pero sí tenemos tiempo para hacer una reunión con 100 personas más sin ni siquiera, haciendo multitasking, porque ni siquiera estás participando, ¿no? Entonces, sobre todo esas dos cosas yo creo que son fundamentales, ¿no? Sumado a todo lo que hemos hablado antes de esos espacios de escucha, de la intención, del tema un poco de curiosidad, de cómo está tu equipo y que realmente les puedas preguntar qué tal. Pero para eso tienes que tomar decisiones. Totalmente, es importantísimo, ¿eh? Tomar decisiones y lo que decías tú, decir, oye, el tiempo siempre está. Y cuando alguien me dice que no tiene tiempo, muchas veces le digo, no es que no tengas tiempo, es que no estás priorizando esto. Que no pasa nada, es respetable, pero si priorizas, como dices tú, no estar todo el día en reuniones en la cual no estás aportando nada, estás despriorizando atender cosas que sí que puedes aportar, que sí que pueden sumar valor a la empresa, con lo cual el tiempo existe, la cuestión es que priorizamos por delante de qué, ¿no? Muchas veces, o sea que es súper, súper interesante. Genial, pues con esto nos quedamos, Bárbara, en esta idea, ¿no? de cómo empoderamos al líder, cómo trabajamos con el líder para que el día de mañana acompañe mejor a los empleados, acompañe mejor a aquellos que tiene delante y los entienda mejor, ¿no? Con esa idea, yo creo, muy importante de escuchar para cambiar las cosas, poquito a poco, paso a paso y cosita a cosita para que la cultura vaya poco a poco evolucionando hacia donde queremos. Y de que se escuchen Bárbara, ellos mismos también, ¿no? Que también que es se escuchen, importante. Que no que se se deje miren en el espejo. Sí, eso es. Súper. Oye, Bárbara, muchísimas gracias por tu tiempo durante la sesión de hoy. Ha sido un placer tenerte entre nosotros y tener esa conversación. Y nos vemos muy pronto, espero, contigo. Eso espero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien, Bárbara. Y a vosotros muchas gracias por estar con nosotros hoy en Stay Talks. Nos vemos en la próxima sesión, que seguro que también nos dejará ese pozo de pensamiento que hoy nos ha dejado esta sesión sobre liderazgo y sobre, como decía Bárbara, escuchar, querer entender, darle el tiempo necesario a aquellas personas con las que tenemos que trabajar. Que vaya muy bien. Un saludo. Adiós. There is a better way to be there for your team. Bether.